Bienvenido. En esta ocasión vamos a hablar de la potencia o de la energía cuando tenemos cargas inductivas. Lo que estamos viendo en pantalla son dos circuitos. Del lado derecho tenemos una inductancia con una fuente de voltaje. La fuente de voltaje tiene amplitud de 162.5 volts. Es una senoidal. La frecuencia es de 60 Hz. Aquí en estos parámetros tenemos varias cosas que voy a utilizar para todas estas mediciones. Primero, el periodo es 1 sobre F. La frecuencia en radianes por segundo es 2πf. La reactancia inductiva que quiero manejar es de 10 ohms complejos. La reactancia inductiva entre la omega pues me da el valor de la inductancia que necesito. Sería L. Y bueno, para esa frecuencia entonces voy a utilizar en ambos circuitos una reactancia inductiva de 10 ohms complejos. Y tenemos una capacitancia, entonces vamos a manejar un capacitor más adelante en el video. Ahorita nada más les voy a mostrar el cálculo que va a ser igual a la reactancia inductiva. Esto va a ser para una cancelación. Más adelante les voy a explicar cómo. Pues es igual a 1 sobre omega c, por lo tanto la capacitancia es igual a 1 sobre omega la reactancia, que es esta fórmula que tengo aquí. La n es el número de ciclos que deseo ver en las trazas que les voy a mostrar. Y bueno, ¿qué mediciones vamos a ver? De los dos circuitos tenemos aquí los nodos A, B del lado izquierdo y en el lado derecho tenemos C. Tenemos entonces la potencia activa, que es la potencia de trabajo o promedio que se va a utilizar en el circuito de la izquierda, pues es la potencia de la fuente, que prácticamente va a entregar potencia de la fuente, el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, que es prácticamente la corriente de la resistencia R1. Es la integración de esa multiplicación entre todo el tiempo de la simulación, en este caso n veces el periodo. Aquí lo tenemos, nt es el tiempo de la simulación. Y bueno, pues entonces me va a dar el promedio, que pues por definición es la potencia activa. ¿Cuál es el voltaje eficaz? El voltaje eficaz pues es la corriente eficaz sería pues la corriente que pasa por R1, pero el valor RMS. Recuerda que cuando es senoidal ese valor es dividir entre raíz de 2. De igual forma tenemos los 162.5 volts entre raíz de 2 es 115 volts. Hubiera puesto directamente 115, pero bueno, pues aquí lo quise hacer así para utilizar un poquito las operaciones de LT Spice. También la potencia aparente, si tuvieras un multímetro y checaras la potencia con el voltaje, la corriente por separado, tus valores con el voltímetro pues serían los valores RMS del voltaje y de la corriente. Y bueno, la multiplicación de ambos valores pues es la potencia que aparentemente le está otorgándose a la fuente, ¿no? Y este valor pues es simplemente el producto. El factor de potencia, ¿cómo se define? Pues la potencia activa o promedio entre la potencia aparente. Ese valor tiene que estar cercano a 1. La corriente y el voltaje aplicado a una carga pues tiene que estar en fase para que pues lo que se aplica se utilice y no se regrese nada a, pues, sí, a la fuente. ¿Qué pasa cuando se regresa energía a la fuente? Pues el problema es de que finalmente si hay una energía que se está entregando, pero al ser regresada no se está aprovechando por la reactancia y eso es un gasto para la compañía de luz y por lo tanto hay amonestaciones que se tienen que corregir, ¿no? Debido al exceso de la potencia reactiva que vamos a tener por ahí. ¿Cuál es la potencia reactiva? La potencia en realidad va a tener dos partes, potencia real y potencia compleja. La potencia real es la potencia activa o promedio y la potencia reactiva es debido a la bobina o a un capacitor que tengamos por ahí. Normalmente son bobinas o inductancias. Y bueno, esa potencia reactiva pues la podemos sacar con el seno. Recuerda que si la potencia aparente es la potencia entregada,
Esa potencia entregada pues viene siendo la hipotenusa de un triangulito que vamos a tener por allí. Cuando multiplicas esto por el coseno, pues esto viene siendo la parte real de esa potencia compleja, que sería la potencia activa o promedio, y la potencia reactiva pues sería multiplicarlo por el función seno. Eso sería la potencia, la parte compleja de la potencia. ¿Cómo se obtiene entonces el factor de potencia? Pues la división nada más. Y de la potencia activa entre la aparente y el ángulo, pues es el arco coseno del factor de potencia. Y el resultado es en radianes por segundo. Tienes que rescalarlo o multiplicarlo por este factor para cambiarla a unidades de grados, 180 entre pi. Entonces, de esa manera vamos a obtener todos esos valores. Vamos a ver en la simulación. Primero, la potencia que da la fuente. Cuando es hacia abajo es potencia otorgada por la fuente y hacia arriba consumida. Y acá en esta otra es al revés. Potencia consumida por la carga y esta es potencia regresada a la fuente. Y si observas el promedio, esta curva, la primera parte es muy parecida a esta otra reflejada. Eso significa que la energía se está regresando a la fuente porque es una carga totalmente inductiva y lo podemos ver en este valor de PL2. Esa PL2 viene siendo el promedio de ese producto, la energía. Y aquí lo tenemos. PL2 es 0.34 watts. O sea, es casi nada. Es cuestión numérica esto porque esto está llegando hasta 3.5 kilowatts. O sea, en realidad la energía idealmente es igual a cero. Ok, ¿qué pasa cuando ahora tenemos una resistencia? Es cuando en realidad es necesario tener una señal de energía o una fuente. O sea, se va a trabajar con la señal de voltaje, tenemos un consumo y ese consumo se traduce en trabajo. Y bueno, esa viene siendo mi resistencia, la va a representar la resistencia de 10 ohms. Tenemos una reactancia de 10J y bueno, se grafica un triángulo rectángulo a 45 grados de magnitud. Sí, la reactancia, el módulo de esta impedancia sería raíz de 2 por 10. Y bueno, pues eso me va a dar arriba de 14 ohms. Entonces, aquí tenemos 162 y esta es la corriente. La corriente me da aproximadamente 12. Pues es lo que platicamos de 160 entre 14, pues aproximadamente va a ser esta cantidad la que me va a dar, ¿no? De corriente de pico. Aquí el detalle es el ángulo de ambas señales. Fíjate, cuando está esta señal, la señal de corriente que va en cero, esta ya no está en 90 grados, está a 45 grados aproximadamente. Lo podemos hacer en LTSpice, pero ahorita no es el propósito del video. El desfasamiento, aquí está, va aquí. Cuando empieza todo va pues aproximadamente en 45 grados, que sería 0.70 del valor de la altura total. Y luego ya cuando llega a los 90, bueno, de hecho está un poquito movida la gráfica. Esto sería 0. Y cuando esto está en 90, esto ya se pasó. Estaría por acá. Son 45 grados de diferencia. Eso lo tenemos acá. Es difícil de verlo aquí. Pero para eso tenemos estas mediciones. Control L. Esta sería la potencia promedio o la activa. 695 watts.
La corriente RMS sería 8.23. Ese es el RMS. 115 volts de RMS del voltaje. La potencia entonces aparente que está entregándome son 945 watts. La potencia activa, esta es la relación, este viene siendo el coseno, o sea, la potencia debido a la resistencia, vamos a decirlo así. Y bueno, el factor de potencia viene siendo el coseno del desfasamiento de ambos, sería 0.73. El arco coseno, bueno, pues aquí me da 42, pero fíjate que lo estoy obteniendo a partir de la potencia activa, que estoy haciendo la integración solamente de 3 ciclos. Si yo pusiera una n más grande aquí, vamos a decir que tengo unos 20 ciclos, y hago pues sí, el cálculo, voy a obtener pues un valor más cercano a los 45. Aquí está. La potencia reactiva entonces es la parte compleja de la potencia, que sería la potencia aparente, que es 933 por el seno del ángulo, y en este caso me va a dar 656. Aquí el ángulo es en radianes por segundo. Aquí tengo un error. Vamos a corregirlo de una vez. Primero el ángulo vamos a ponerlo así, y luego vamos a medir. Sería pues el ángulo nada más por 180 entre pi. Para usar efectivamente la función seno, era un error que tenía, no lo había visto. Ahora vamos a correr esto otra vez. Entonces esta es la potencia reactiva. Ahora sí, 657. Este es el ángulo en radianes, y este viene siendo el ángulo en grados, y este viene siendo la potencia aparente. Se, se usa mucha pues potencia para la parte reactiva, y eso es lo que prácticamente hace que pues las compañías de luz pues multen a las industrias, ¿no? Cuando el factor de potencia lo tienen muy muy pobre. ¿Cómo corregir el factor de potencia? Pues quitando el desfasamiento. ¿Cómo quitar el desfasamiento en este caso? Pues con el capacitor que les mencionaba al principio. Voy a poner el capacitor. Vamos a ver, aquí le voy a poner, ¿sí? Aquí está esta es la potencia. Colocando el capacitor, fíjate que la potencia aparente subió, la potencia activa está muy cercano a la potencia aparente, y la potencia reactiva pues es muy muy pequeña, es casi cero. En realidad esto debe de tender a cero, porque estos son valores ideales. Si yo checo la potencia que tengo aquí, que se está enviando, y la potencia que está recibiendo esta resistencia, fíjate que es aproximadamente pues la misma. Es completamente, el consumo está en positivo, la potencia positiva, y el envío de la energía por parte de la fuente, el otorgamiento de la fuente, pues es negativo. Y en valores, fíjate en los valores, pues son aproximadamente igual.
Y bueno, pues eso demuestra que la corriente y el voltaje están en fase. Vamos a ver el valor de la corriente. Esta es la corriente, el voltaje, perdón, y esto sería la corriente. Y ahí no hay desfasamiento prácticamente. Ahí lo estamos viendo con las primeras ondas. Vamos a hacer un zoom aquí nada más. Y bueno, pues eso sería todo en el tema de la potencia. Es muy interesante, hay muchos detalles que ver, hay de qué reflexionar. Ese tema de la potencia aparente, potencia activa o promedio, potencia reactiva, si es positiva, si es negativa, etcétera, ¿no? Vimos también cómo se canceló la reactancia inductiva con un capacitor, en este caso en una forma muy sencilla, así no se hace en la práctica, pero bueno, aquí al menos académicamente lo estamos haciendo así. Y bueno, sirve pues para que vayas entendiendo cómo se manejan todos estos temas. Si te ha gustado el video y llegaste hasta este punto, pues muy agradecido. Dale like al video, haz comentarios. Me gustaría recibir alguna retroalimentación de parte de los que ven mis videos y pues muchas gracias por ello. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.